Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alicia y el día de hoy te voy a compartir una historia de Luz Divina, capítulo 2 de Aidan Story. Tu alma es la sacerdotisa de la memoria, la que selecciona, tamiza y reúne tus días fugaces hacia el presente. John O'Donoghue Anam, Cara. Mi familia y yo vivíamos en Kilamayan, en una zona con un grupo de casas en la calle principal entre el Mount Brown y Kilmaine. Era un barrio de clase trabajadora, y la mayoría de los vecinos trabajaba en negocios e instituciones locales, en los hospitales, fábricas y por supuesto en la cervecería. Guinness, si mal no recuerdo, todas las esposas se dedicaban al hogar. No solíamos cerrar la puerta con llave. Siempre la dejábamos con el pasador y nunca teníamos que llevar llaves si salíamos. Todos los que nos conocían entraban a la casa sin tocar. Eso era muy común en esos tiempos, y no importaba si no había nadie. Todo era muy seguro y nadie tomaba nada sin preguntar. Teníamos muy buenos vecinos. Mi madre había vivido en la misma zona toda su vida y conocía a la gente del área. La mayoría había sido sus amigos desde la infancia y, así como ella, nunca se habían mudado a otra parte ni después de haberse casado. En aquellos tiempos, la gente no solía vivir muy lejos de donde había crecido. Se quedaban cerca de la casa de sus padres, y es lo que hacía que el vecindario fuera seguro y amigable. A 6 puertas a la derecha de nuestra casa estaba la fábrica de papel. A la izquierda estaba la miscelánea Kamak Stores, y al lado estaba la cremería. Muchas de las jóvenes del vecindario trabajaban en la fábrica de costura. El Unión era el nombre con el que conocíamos al Hospital de St. James. Era un hospital de maternidad y general, pero cuando yo nací se llamaba Hospital St. Kevin's. Ese lugar y el hospital del Dr. Steven eran importantes puntos de referencia en nuestra comunidad. En nuestro vecindario había también una lavandería Dunlops, donde mi madre llevaba las camisas de mi papá para que les almidonaran el cuello. A pesar del alto costo, mi madre llevaba 7 camisas cada sábado para recogerlas cada martes. Guinness exigía que todo su personal llegara bien presentado y los cuellos limpios, frescos y almidonados eran obligatorios. La cervecería Guinness era una de las empresas que empleaba a la mayor cantidad de trabajadores en el área. Las condiciones de trabajo eran excelentes, mucho mejores que en la mayoría de las empresas. Al trabajar en la planta, asegurabas tu futuro. Guinness cuidaba muy bien a su personal, contaban con su propio doctor y dentista. Se le daba atención a toda la familia del empleado hasta que los hijos salieran de la escuela. Las prestaciones eran generosas, además de que Guinness fue una de las primeras empresas en ofrecer pensión para las viudas. Recuerdo que las calles estaban siempre llenas de gente que iba o venía del trabajo. El panadero, el lechero, los carniceros y los repartidores iban en sus camionetas para distribuir sus productos. La hora pico, como ahora la conocemos, no existía en ese entonces, pero siempre había un ambiente vibrante que hacía que la energía fuera más amigable que cuando el área se hizo más próspera. Otro elemento importante era la banda de St. James. El salón donde practicaban estaba a unos metros de nuestra casa. Cada miércoles por la tarde y los domingos por la mañana podías escucharlos practicar. Me encantaba el sonido de la música, me confortaba y me daba un sentido de familiaridad. El día de San Patricio y en otras festividades, la banda salía marchando del salón para dirigirse a algún desfile o festival, donde la gente se reunía para escucharlos. Con sus trajes negros, sus botones brillosos y sus instrumentos que brillaban con el sol, se veían muy elegantes. La banda hacía que hubiera un ambiente más vibrante en esos tiempos. Cada vez que los veíamos, sabíamos que el verano estaba por llegar. Nuestra casa estaba situada en la calle principal. No teníamos jardín en la entrada y a mi mamá no le gustaba que jugáramos fuera porque la calle era muy concurrida, pero teníamos un jardín trasero de buen tamaño, así que no nos molestaba no poder jugar en la calle. De hecho, el jardín se nos hacía muy grande y había mucho espacio para jugar con nuestros primos y amigos. A veces la pasábamos en el jardín todo el día, y al regresar a casa sentíamos como si hubiéramos estado a millas de distancia. El jardín estaba dividido en secciones. El área donde mi mamá tenía sus plantas y flores, otra parte con arbustos y otra con árboles y pasto.
Al final del jardín pasaba el río Kamak, un río sucio con basura, que inundó la parte trasera de la casa en más de una ocasión. En nuestro jardín teníamos un columpio, pero que no era un columpio de fábrica, era uno hecho por nosotros. El lazo pasaba de un árbol a otro. Era muy divertido pasar el tiempo en él y se balanceaba mucho más alto que los columpios que nuestros vecinos habían comprado en alguna tienda. Al otro lado del jardín había un viejo cobertizo de madera. Cuando mis hermanos mayores, Peadar y Jim, empezaron a criar pollos, se mudaron ahí, pero tiempo después cuando abandonaron los pollos, mi madre transformó el cobertizo en una casa de muñecas para que mis hermanas jugaran. Hizo uso de sus habilidades como costurera y transformó el viejo cobertizo de pollos en un maravilloso lugar donde pasábamos largos días de verano, jugando muy felices. De vez en cuando, mi madre nos llevaba galletas y jugo de naranja que disfrutábamos felices. El jardín era nuestro espacio de juegos y aventuras. Pasábamos horas ahí y a nuestros amigos les encantaba venir a jugar con nosotros porque era como tener un pedazo de campo en el corazón de Dublín. En este lugar tan especial, como cuando tenía 5 o 6 años, los ángeles me visitaban, pero solamente cuando me encontraba solo. Al principio, solo se mantenían cerca y en silencio me observaban cuando jugaba. Nunca les tuve miedo. Mirando en retrospectiva, me doy cuenta de que es por eso que le creía a mi madre cuando me decía que yo tenía un ángel de la guarda. Fueron enviados para cuidarte, me decía, y por ello pensaba que venían a verme cuando estaba solo, para asegurarse de que nada me pasara. Eran muy dulces y nunca hicieron nada que me causara miedo. Aunque disfrutaba de la compañía de las personas, yo era un niño un tanto solitario. No sentía necesidad de tener a gente a mi alrededor. Era un niño reservado y tímido. Dejaba que mis hermanos hablaran por mí y era muy feliz jugando solo. De alguna forma, los ángeles hacían que me sintiera seguro y nunca les tuve miedo. Los ángeles eran muy altos y tenían los colores del arco iris. Tenían alas grandes y eran casi transparentes porque podías ver a través de ellas. Con los años empecé a ver a los ángeles de forma más definida. Aquellos eran días muy felices, era un niño feliz y me sentía muy seguro, no tenía ninguna preocupación de ningún tipo. La casa siempre estaba llena de gente, siempre había ruido que venía de una habitación o de otra. A veces se convertía en una casa de locos, con mis hermanas tocando su música. En un cuarto, en otro cuarto el radio estaba a todo volumen, mientras mis hermanos veían deportes en televisión. Nos llevábamos bien la mayor parte del tiempo, pero como en todas las familias grandes, teníamos nuestros desacuerdos y pleitos, y cuando esto sucedía, la casa se convertía en un completo caos. Mi madre le ponía un alto a nuestros gritos. Ella era firme y exigente, y hacíamos lo que nos decía sin pensarlo 2 veces. Nunca nos golpeó, pero nos castigaba prohibiéndonos salir a jugar o a pasear o a algún lugar con nuestros amigos. Nunca flaqueaba, hacía lo que decía, así que nunca tratábamos de convencerla, de lo contrario o de que cambiara de opinión. Todos teníamos nuestros quehaceres asignados en la casa y el jardín, y los hacíamos sin protestar. Cuando mi hermano mayor, Peadar, tenía 9 o 10 años, se portó mal, y para castigarlo mi madre, le prohibió ir al cine con sus amigos. Cada domingo el cine ponía películas para niños y siempre se llenaba con todos los niños del vecindario. Mi mamá le dijo que estaba castigado y que no iría al cine ese fin de semana. Sin embargo, mi hermano tenía otra idea en mente. Si mis papás no le daban dinero para ir al cine, iría con nuestra abuelita, quien vivía a unos metros de nuestra casa. Mi abuelita adoraba a Peadar, y para ella él era incapaz de portarse mal. Así que fue a verla y sin pensarlo 2 veces, ella le dio suficiente dinero para el cine y para que se comprara unos dulces. Mi hermano estaba muy orgulloso de sí mismo y se fue a Lyric, así se llamaba la sala de cine, con sus amigos. De camino a casa, al regresar de las compras dominicales, mi madre se encontró con uno de nuestros vecinos, quien le dijo que había visto a Peter de camino al cine y que iba feliz como una lombriz. Mi madre se puso furiosa y se dirigió inmediatamente al cine.
Le pidió al hombre de la entrada que la llevara adentro de la sala para sacar a su hijo de ahí. Ambos entraron a la sala. Al encargado alumbraba el rostro de los asistentes mientras mi madre buscaba la cara de Peter. Cuando lo encontró, mi madre lo tomó del brazo y lo sacó de la sala, avergonzándolo frente a sus amigos. Fueron directo a casa y mi madre lo castigó por 2 semanas, prohibiéndole ir al cine. Y esta vez mi hermano sí obedeció. Si mi mamá te decía que tenías que hacer algo, lo hacías sin pensarlo.